La historia de Narciso y Eco no comienza con un encuentro fortuito en un claro del bosque, sino con una profecía que pesaba sobre el destino de un niño cuya belleza era tan deslumbrante que amenazaba con romper el equilibrio natural del mundo. En las colinas de Tespias, la ninfa Liríope, violada por el dios río Cefiso, dio a luz a un niño cuya mirada prometía ser la perdición de quienes lo contemplaran. Angustiada, la madre acudió al oráculo ciego Tiresias, el mismo que años más tarde desvelaría los secretos de Edipo, buscando una esperanza, una ruta para salvar a su hijo de un destino que aún no podía nombrar. Pero el oráculo, en su sabiduría implacable, no ofreció consuelo. Pronunció una sentencia que resonaría como un trueno en el alma de la ninfa. Su hijo viviría muchos años, sí, pero solo si nunca llegaba a conocerse a sí mismo. Un acertijo que el Liríope interpretó como una advertencia superficial, ignorando la trampa psicológica que los propios dioses habían tejido en las entrañas de su vástago. La advertencia era clara: el conocimiento de uno mismo, en el caso de Narciso, no sería una virtud, sino el detonante de su aniquilación. Mientras Narciso crecía, convirtiéndose en el joven cuya hermosura atraía suspiros de ninfas y mortales por igual, en las cumbres del monte Helicón, otra criatura mitológica cargaba con una condena muy distinta pero igualmente cruel. Eco, una oreada, una ninfa de las montañas de voz suave y espíritu juguetón, había caído en desgracia ante la diosa Hera. Su pecado no fue la maldad, sino la lealtad mal empleada. Se cuenta que Eco, con su locuacidad inagotable, entretenía a Zeus con historias interminables, mientras el dios de los dioses se entregaba a sus infidelidades, distrayendo a Hera para que la reina del Olimpo no descubriera los amoríos de su esposo. Cuando Hera descubrió el engaño, su ira no se dirigió hacia Zeus, pues el orden divino impedía castigar directamente al rey, sino que se cernió sobre la ninfa cómplice. La diosa del matrimonio y la fidelidad, herida en su orgullo, le arrebató a Eco su esencia más preciada, la capacidad de iniciar el discurso, de ser dueña de su propia palabra. A partir de ese momento, su voz se convertiría en un instrumento roto. Un eco incapaz de hablar primero, condenada a repetir las últimas sílabas que escuchara. Un castigo que la convertiría en la sombra de las conversaciones ajenas. Un ser cuya identidad quedaría atrapada en la réplica perpetua de los demás. El destino, que siempre encuentra los caminos más retorcidos para unir a los condenados, llevó a Eco hasta un bosque frondoso, un lugar donde la luz se filtraba entre los árboles como dagas doradas. Allí, mientras cazaba con sus compañeras, Eco vio por primera vez a Narciso. No fue la belleza del joven lo que primero sintió, sino una sacudida telúrica en el pecho. Una desesperación inmediata por existir en la mirada de aquel hombre, pero su condena le impedía declararse. No podía lanzar palabras de amor al aire porque su voz estaba aprisionada en el código de la réplica. Esperó, escondida entre los troncos, sintiendo cómo su ser se deshacía en la ansiedad de no poder ser la primera en hablar, hasta que Narciso, sintiéndose observado, rompió el silencio con una pregunta escueta y seca: ¿hay alguien aquí? La respuesta de Eco, liberada por fin para usar su voz, fue un grito contenido: aquí. Narciso, confundido, volvió a preguntar, y ella repitió sus palabras, jugando un juego cruel que ella no había elegido. Finalmente, en un arranque de desesperación, cuando Narciso se disponía a irse, Eco surgió de entre los árboles, su cuerpo esbelto y sus ojos llenos de súplica, y solo pudo decir, repitiendo su propia orden de retirada: «¡Ven!», y lanzó sus brazos hacia él, intentando rodear su cuello en un gesto de amor contenido durante siglos de silencio impuesto. El rechazo que vino después fue tan frío como las aguas del Estigia. Narciso, con la soberbia de quien nunca ha tenido que desear nada porque todo le ha sido ofrecido, retrocedió como si el contacto de Eco fuera una contaminación. Sus palabras, registradas por los mitógrafos romanos como un golpe de gracia,
fueron un monumento al desprecio. Quítame las manos. Antes moriría que darte poder sobre mí. Y Eco, condenada a ser la repetición de la realidad, solo pudo susurrar de vuelta con la voz quebrada por el dolor más profundo que una ninfa pueda soportar: poder sobre mí. La humillación fue total. No hubo súplica que valiera, no hubo argumento que pudiera esgrimir, porque su propia voz le fue arrebatada en el momento crucial. Aquel día, en el claro del bosque, Eco no solo perdió la esperanza de ser amada, perdió la sustancia que la anclaba al mundo de los vivos. Se retiró a las cuevas más profundas de las montañas, y allí, en la soledad más absoluta, su cuerpo físico comenzó a desvanecerse. La pena la consumió literalmente, la carne se fue haciendo transparente. Los huesos se convirtieron en roca, hasta que solo quedó su voz, flotando en los cañones rocosos, repitiendo eternamente las últimas palabras de los viajeros. Una ninfa que había dejado de existir como entidad para convertirse en un fenómeno acústico. Una maldición perpetua que recuerda a los mortales que el amor no correspondido, cuando es total, puede borrar la identidad de un ser. Pero los dioses, que habían observado el desprecio de Narciso desde las alturas del Olimpo, no iban a dejar que la muerte de Eco quedara impune. Entre ellos, Némesis, la diosa de la justicia retributiva, la encargada de ajustar el equilibrio que los mortales soberbios rompen con su arrogancia, sintió que el orden del cosmos había sido violado. Narciso no solo había rechazado a Eco, había despreciado la esencia del amor mismo, la capacidad de conectar con otro ser. Se cuenta que uno de los pretendientes rechazados por el joven, un tal Aminias, se quitó la vida invocando a Némesis para que castigara tanta frialdad. La diosa, que nunca ignoraba una súplica de sangre, aceptó el desafío. El castigo no sería una muerte rápida ni una transformación violenta. Sería mucho más sutil, mucho más cruel, y llevaría en su diseño la semilla de la profecía de Tiresias. Némesis esperó el momento justo, cuando el calor del verano agotaba las fuerzas de los cazadores, y guió a Narciso hacia un manantial de aguas cristalinas, perfectamente quietas, cuyo espejo no ofrecía distorsión alguna. Narciso, sediento y agotado, se inclinó sobre la fuente para beber, y en ese instante, en el reflejo perfecto del agua, vio unos ojos que lo miraron con la misma intensidad con la que él los miraba. Vio una belleza que superaba todo lo que había conocido, una perfección absoluta que lo dejó sin aliento. No supo, no pudo saber que lo que contemplaba era su propia imagen. El amor que nunca había sentido por Eco, por Aminias, por ninguna ninfa o mortal, floreció en su pecho con una violencia inusitada. Extendió sus brazos para abrazar aquel rostro, pero sus dedos rompían la superficie del agua, disolviendo al amado en ondas concéntricas que lo sumían en la desesperación. Esperaba a que el agua se calmara. Y allí estaba de nuevo, devolviéndole la mirada con la misma urgencia. «¿Por qué me huyes?», clamaba Narciso a su reflejo, sin comprender que el eco de sus propias palabras era la única respuesta que obtendría. Un eco que, paradójicamente, se parecía cada vez más al sufrimiento de la ninfa a la que había despreciado. El mecanismo psicológico que Némesis había desencadenado era perfecto. Narciso, incapaz de separar su deseo de su propio ego, se convirtió en prisionero de su imagen. Día y noche permaneció junto al estanque, negándose a comer, negándose a beber, consumiéndose en una parálisis de deseo insatisfecho. Las palabras que había pronunciado ante Eco se volvieron contra él como un boomerang divino. Antes moriría que darte poder sobre mí, pero ahora el otro que tenía poder sobre él era él mismo. La ironía trágica alcanza aquí su punto más alto. El castigo por no reconocer el amor de otro fue ser condenado a no poder poseer el amor propio. A desearse sin alcanzarse jamás.
Los poetas romanos, especialmente Ovidio en sus Metamorfosis, describen con una precisión psicológica casi moderna cómo Narciso se debatía entre la lucidez y la locura, sabiendo en el fondo de su ser que aquel rostro era el suyo, pero prefiriendo morir antes que renunciar a la ilusión de que existía un otro perfecto para él. El desenlace de esta doble tragedia ocurrió en el mismo lugar donde el amor había nacido muerto. Narciso, debilitado por el ayuno y la desesperación, sintió cómo su vida se escapaba entre los dedos de su espíritu. En sus últimas palabras, ya no clamaba por la posesión del amado, sino que reconocía la fatalidad de su destino. Muchacho amado en vano, adiós. Y el bosque, que aún guardaba la esencia de Eco, repitió desde los valles más profundos un lamento, adiós. Al caer su cabeza sobre el césped, la muerte cerró sus ojos, pero la naturaleza, en un gesto que los antiguos interpretaron como la misericordia de los dioses o la perpetuación de la condena, transformó su cuerpo. En el lugar exacto donde su sangre tocó la tierra, brotó una flor blanca como la nieve pura, con un cáliz rojo intenso en su centro, el narciso. Una flor que, en su inclinación perpetua hacia el suelo, hacia su propio reflejo en la humedad de la tierra, simboliza la condena eterna de aquel que se enamoró de sí mismo sin poder alcanzarse. Pero la reflexión profunda que este mito nos lega va más allá de una simple moraleja sobre la vanidad. Los griegos, maestros en el arte de la ambigüedad simbólica, tejieron en Narciso y Eco un diálogo sobre la naturaleza del deseo y la identidad. Eco representa la disolución del yo en el otro, la pérdida de la voz propia por intentar ser eco de un amor ajeno. Una advertencia sobre el peligro de definir nuestra existencia únicamente en función de la mirada o las palabras de quien deseamos. Narciso, por su parte, es la figura opuesta pero complementaria. El encierro absoluto en el yo, la incapacidad de reconocer al otro como un ser separado y valioso. Ambas posturas, según la sabiduría ancestral, conducen a la destrucción. El mito no condena el amor propio sano, sino la confusión entre el reflejo y la realidad, entre la imagen idealizada y el ser que habita en el cuerpo. La lección implícita es que el verdadero amor, el que los griegos llamaban filia o ágape, solo es posible cuando se supera la etapa del narcisismo primordial, cuando la voz deja de ser un eco servil y el espejo deja de ser un objeto de culto para convertirse en una ventana hacia la complejidad del otro. Así, la flor que crece en los bordes de los ríos y en las grietas de las montañas de Grecia lleva consigo la memoria de dos almas destruidas por una misma imposibilidad, la de un encuentro auténtico. Eco sigue habitando los cañones rocosos, repitiendo las últimas palabras de los caminantes, una voz sin cuerpo que aún busca completar frases que nunca le pertenecieron. Y el narciso, con su belleza melancólica, florece cada primavera como un recordatorio de que la frontera entre el amor y la obsesión, entre la identidad y el reflejo, es más delgada de lo que los mortales quieren admitir. Porque en el fondo, la historia de Narciso y Eco no es solo un mito lejano, es el mapa de un territorio interno que todos habitamos. El lugar donde el deseo se enfrenta a la imposibilidad de poseer lo que más anhelamos, ya sea la voz del otro o la imagen de uno mismo. Y en ese territorio, los dioses desde la eternidad nos observan, esperando a ver si aprenderemos la lección que ni la ninfa ni el joven pudieron comprender a tiempo.